Economía. Asiento del medio junto al baño. Intenta disfrutarlo, él sonrió con suficiencia. No dije nada. Solo coloqué mi identificación en el escáner. Entonces la pantalla parpadeó código rojo y las alarmas sonaron. La sonrisa satisfecha de mi hermano se derrumbó al instante. Mi nombre es Olive Holden y tengo 39 años. Para el mundo, soy coronel. Para mi familia, soy una criada sin sueldo. Y durante la mayor parte de mi vida adulta, mi familia me ha tratado como una carga. De pie en medio de la ruidosa terminal internacional de LAX, mi hermano Ethan me lanzó un billete de avión arrugado al pecho. Asiento del medio en clase económica justo al lado del baño, hermanita. Intenta disfrutarlo, sonrió, mientras con la otra mano agitaba los 2 billetes de primera clase para él y nuestros padres. Mi madre ni siquiera me miró. Simplemente me empujó su pesada maleta Louis Vuitton. Toma esto, Olive. No la rayes y camina un poco más lejos. Tu aspecto descuidado está arruinando la imagen familiar. No sabían que dentro del bolsillo de mi vieja sudadera no había un billete de avión, sino la tarjeta de identificación militar de más alto nivel. Pensaron que simplemente bajaría la cabeza y me arrastraría hasta la parte trasera del avión como siempre. Pero no sabían que en solo 5 minutos todo este aeropuerto estaría en posición de firmes para saludarme, incluyéndolos a ellos. Déjame saber desde qué estado estás escuchando en los comentarios. Y suscríbete ahora mismo si crees que, a veces, la mejor venganza no son las palabras, sino una demostración de poder absoluto. El aire dentro del LAX siempre huele igual, una mezcla rancia de cera para pisos, combustible de avión y el sudor nervioso de miles de personas tratando de estar en otro lugar. Pero ahora mismo, lo único que podía oler era la colonia de Ethan. Era cara, agresiva y aplicada con la sutileza de un arma química. Me quedé allí actuando como un ancla humana en el mar de viajeros, mientras las 3 personas a las que llamaba familia se paraban en un semicírculo suelto, excluyéndome efectivamente. Mis hombros ardían. Actualmente sostenía 3 maletas grandes, la Samsonite de cáscara dura de mi padre, la preciosa maleta con ruedas Louis Vuitton de mi madre y mi propia y maltratada bolsa de lona. Ethan, mi hermano menor de 34 años, no sostenía nada excepto su iPhone 15 Pro. Llevaba gafas de sol dentro, no porque la terminal fuera brillante, sino porque pensaba que le hacía parecer importante. Estaba tecleando furiosamente en la pantalla, su pulgar flotando sobre el botón de publicar en Facebook. Y publicado, anunció Ethan, con una sonrisa que mostraba demasiados dientes. Nos etiquetó en el registro de la sala de primera clase. Hay que hacerle saber a la red que los Holden viajan con estilo. Cambié el peso de las bolsas, sintiendo como las correas se clavaban en mis manos callosas. Estiré un poco el cuello para ver la pantalla que le estaba mostrando a mamá. Era un selfie de los 3, Ethan, mamá y papá radiantes con sus carillas pulidas. Yo estaba de pie justo al lado de ellos cuando lo tomó, pero en la foto yo no estaba, recortada, borrada. Bonita foto, dije, mi voz seca. Ethan me miró por encima del borde de sus gafas de sol, sus ojos escaneándome de pies a cabeza con un asco teatral. Sí, bueno, no podía dejarte en el encuadre, ¿verdad, Olive? Mírate. Gesticuló vagamente hacia mi atuendo. Llevaba unos levis descoloridos que habían visto días mejores y una sudadera con cremallera gris que había comprado en Target por $20. Mi cabello estaba recogido en una coleta severa y sin complicaciones. Era práctico. Era cómodo. Y para Ethan, era un crimen contra la humanidad. Pareces que vas a Home Depot a arreglar un inodoro, se burló Ethan. O como si fueras a pedirme cambio. En serio, Olive, es vergonzoso. Vamos a Hawái, no a un refugio para personas sin hogar. Mi padre, Frank, intervino. Se ajustaba la corbata de seda, comprobando su reflejo en el cristal de la pizarra de salidas. Déjala en paz, hijo. Ya sabes, tu hermana nunca tuvo la maña para la presentación. Es ruda como un hombre, se rió, un ladrido corto y despectivo. Es una causa perdida. No me inmuté. No me defendí. Años de entrenamiento me habían enseñado disciplina, pero años de vivir con ellos me habían enseñado algo aún más valioso. El silencio es un escudo.
Si les hubiera dicho que estas manos rudas habían desmantelado explosivos en Siria, o que este aspecto de persona sin hogar me permitía mezclarme entre multitudes donde un hombre con corbata de seda sería un objetivo, no lo habrían entendido. Solo habrían preguntado por qué no me pagaban más. «Muévete, Olive». Mi madre, Margaret, me espetó, chasqueando los dedos cerca de mi cara. La fila prioritaria está avanzando. Levanté las bolsas de nuevo, arrastrándome detrás de ellos como una mula de carga. La multitud era densa hoy. Un hombre de negocios apurado, distraído por su reloj, chocó con fuerza con el hombro de mi madre. Ella tropezó ligeramente, aunque no cayó. «Oye, cuidado», gritó mamá, agarrándose sus perlas. El hombre murmuró una disculpa rápida y desapareció entre la multitud. Mamá se giró, con la cara contorsionada en un gruñido, apuntando a la única persona a la que siempre hacía responsable, a mí. «¿Qué haces parada ahí como una estatua?», siseó, su voz cortando el ruido ambiental de la terminal. «¿Por qué no lo bloqueaste? Eres lo suficientemente grande. Lo viste venir». «Tengo 3 maletas en mis manos, madre», dije, mi voz firme, sin traicionar el calor que subía en mi pecho. «Excusas», escupió. «Siempre excusas contigo. Eres simplemente inútil. No sé por qué incluso pagamos tu billete». Pagaron mi billete. La ironía era tan espesa que podía saborearla. Quería reír. Quería gritar que la única razón por la que no estaban ahogándose en deudas por la cirugía cardíaca de papá era por mi dinero. Pero no lo hice. En cambio, miré la tarjeta de embarque que Ethan me había lanzado antes. Alisé las arrugas contra mis jeans. Asiento 37B, clase económica, asiento del medio, parte trasera del avión, justo al lado del lavabo. Pude sentir el familiar ardor de la humillación, el viejo escozor de ser la pieza de repuesto en la maquinaria Holden, pero luego una voz diferente cortó el ruido en mi cabeza. No eran las quejas estridentes de mi madre ni la risa burlona de Ethan. Era una voz forjada en barro, sudor y agua helada. «Endurece tu mente», pensé, recitando la filosofía por la que vivía. «Ellos no saben quién eres, y no merecen saberlo». Miré a mi familia, mi madre sacudiéndose sus heridas imaginarias, mi padre mirando su reloj con impaciencia, mi hermano anhelando a su audiencia invisible en línea. Parecían brillantes. Parecían exitosos, pero eran blandos. Se rompían bajo la más mínima presión. Toqué el bolsillo de mi sudadera. Pude sentir el borde de plástico duro de mi CAC, mi tarjeta de acceso común con el chip dorado. Pesaba con autoridad. «¿Vienes o no?», llamó Ethan, ya a 3 metros por delante en la fila prioritaria. «Voy», susurré. Miré el billete de economía arrugado en mi mano por última vez. No era solo un trozo de papel. Era un símbolo. Era exactamente como el plato de papel en el que solía comer en Acción de Gracias. El recuerdo me golpeó con fuerza, provocado por la vista de ese papel barato y endeble. El ruido del aeropuerto se desvaneció, reemplazado por el tintineo de los cubiertos y la fría corriente de aire de un comedor en Bakersfield. El recuerdo no solo me invadió. Me golpeó como un impacto físico, arrastrándome 2 años atrás. Era finales de noviembre. Acababa de conducir 4 horas al norte desde mi base hasta Bakersfield. El viaje por la primera 5 había sido un borrón de colinas marrones, interminables camiones y el tipo de agotamiento que se filtra hasta la médula ósea. Había vuelto a suelo americano hacía menos de 72 horas. Mi cuerpo seguía funcionando con el horario militar. Mis nervios aún vibraban por un despliegue que se había torcido más veces de las que podía contar. No había dormido una noche entera en 6 meses. No buscaba un desfile. No buscaba una medalla. Solo quería sentarme en un sofá blando, comer una comida caliente que no saliera de una bolsa de plástico y que mi madre me mirara y dijera: «Me alegro de que estés a salvo». Esa era la fantasía. La realidad era la entrada de la casa de la familia Holden. Cuando llegué a la casa, las ventanas brillaban con una cálida luz ámbar. Podía ver siluetas moviéndose dentro, riendo. Parecía una pintura de Norman Rockwell. Parecía un hogar. Pero cuando apagué el motor, el silencio que siguió fue pesado. Nadie vino a la puerta. Ninguna luz del porche se encendió para mí. Arrastré mi bolsa de lona por el camino,
La grava crujiendo ruidosamente bajo mis botas de combate. Botas que ni siquiera había tenido tiempo de cambiarme todavía. Giré el pomo. Estaba abierto. Hola, grité, entrando al vestíbulo. El olor me golpeó primero: salvia, pavo asado, mantequilla derretida y canela. Era el aroma de un perfecto día de acción de gracias americano. Estamos en el comedor, flotó la voz de mi madre. No sonaba emocionada. Sonaba como si estuviera anunciando la hora. Llegas tarde, Olive. Empezamos sin ti. Entré al comedor, y la escena ante mí me heló el corazón. La mesa principal era una obra maestra de arte escénico suburbano. Mamá había sacado la buena porcelana, la que tenía el borde dorado que había comprado en una venta de bienes. Había un mantel de seda, copas de vino de cristal y un centro de mesa hecho de flores otoñales frescas. Mi padre, Frank, estaba sentado en un extremo, agitando una copa de vino tinto. Mi madre se sentó frente a él, y allí, en el asiento de honor en la cabecera de la mesa, estaba Ethan. Estaba presidiendo, gesticulando salvajemente con un tenedor, con la cara enrojecida por el vino y la importancia personal. Entonces, les dije a los inversores, estaba diciendo Ethan, su voz retumbante. Si quieren participar en este desarrollo de condominios, la inversión inicial es de 50.000. Sin excepciones. Y me estaban rogando que aceptara sus cheques. Se detuvo cuando me vio. Oh, hola, hermana. Qué bueno que te unes a los vivos. Hola, Ethan. Mamá. Papá. Me quedé allí incómoda en mi uniforme de fatiga, sintiéndome como una intrusa en la casa de un extraño. Bueno, no te quedes ahí dejando entrar el aire frío, dijo mamá, sin levantar la vista de su plato. Siéntate. Me moví hacia la silla vacía junto a papá, pero mamá se aclaró la garganta ruidosamente. Ahí no, Olive. Eso es para mi bolso y las botellas de vino extra. No pensamos que llegarías a tiempo, así que te preparamos allá. Señaló con un dedo manicurado hacia la esquina de la habitación. Allí, pegada a la pared, había una mesa plegable de cartas. Era del tipo con la tapa de vinilo que usábamos para las ventas de garaje. Estaba tambaleante, una pata más corta que las otras, apoyada por una revista doblada. Estaba puesta con un plato de papel y un vaso rojo de solo. Lo peor de todo, estaba colocada directamente debajo de la ventana con corrientes de aire que papá había estado prometiendo arreglar durante una década. Tenía 37 años. Era teniente coronel al mando de operaciones especiales, y me estaban enviando a la mesa de los niños en la casa de mis propios padres. ¿Hablas en serio?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Oh, deja de poner esa cara, espetó mamá. Es solo un asiento. Siéntate y come. Me senté. La silla era de metal plegable y estaba helada contra mis piernas. Miré la mesa principal llena de comida. El esqueleto del pavo estaba casi limpio. El tazón de puré de patatas estaba casi vacío. Pasa el pavo, por favor, dije. Ethan agarró la bandeja. Lo siento, hermana. Creo que me comí el último trozo de carne oscura. Ya sabes cuánto me encantan los muslos. Sonrió, con grasa brillando en su barbilla, y le dio un mordisco a un suculento y jugoso muslo. Me pasó la bandeja. Todo lo que quedaba eran unas pocas rebanadas de pechuga. Parecía calcárea, seca. Probablemente había estado fuera durante una hora. Tomé una rebanada. Era como masticar yeso. Cuando busqué la salsera para agregar algo de humedad, estaba vacía. Mamá, ¿queda más salsa? No, dijo Ethan, terminando su plato, mientras ella se secaba la boca con una servilleta de tela y yo miraba la mía de papel. Ha estado trabajando muy duro en este proyecto inmobiliario. Necesita alimento para el cerebro. Es un trabajo agotador convencer a la gente de que confíe en ti con su dinero. ¿Y yo?, pregunté, las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Acabo de regresar de Afganistán, mamá. No he dormido en 2 días. Mamá agitó la mano con desdén. Oh, por favor. Estás acostumbrada a eso. ¿Comes esos? ¿Cómo se llaman? ¿MREs? ¿Esas cosas en bolsas de plástico?
Tu paladar probablemente ya está arruinado. No apreciarías los matices de este condimento. Dejé el tenedor. El pavo seco se sentía como una piedra en mi garganta. Mis manos temblaban ligeramente debajo de la mesa, un temblor que había desarrollado después de una explosión de hiede particularmente mala cerca de mi convoy hace 3 semanas. ¿Trajiste algo?, preguntó mamá de repente, sus ojos iluminándose por primera vez. ¿Qué regalos de la tienda libre de impuestos o de dónde estuvieras destinada? Vi estas hermosas bufandas posmina en una revista que decía que eran de esa región. La miré fijamente. Estaba en una zona de combate, madre. No estaba de compras. La decepción en su cara fue inmediata y brutal. Oh, bueno, qué considerado de tu parte. Volver a casa con las manos vacías después de un año fuera. Volví a casa viva, dije, mi voz tensándose. Ethan se rió. Era un sonido cruel y estridente. Cálmate, Hey Jane. No vayas a tener un flashback. Solo estamos tratando de tener una cena agradable. Dio un largo trago de vino. Entonces, ¿sigues haciendo eso que sea lo que hagas? ¿Logística? ¿Qué es? Básicamente, ser una secretaria glorificada en el aeródromo, programando vuelos. Lo miré. Miré sus manos suaves, su reloj de diseñador, la forma en que se encorvaba en su silla con un aire de derecho que emanaba de cada poro. No programo vuelos, Ethan, dije en voz baja. Claro. Claro. Arreglas los aviones o lo que sea. Mira, el punto es que es trabajo del gobierno, ingresos fijos, techo bajo. Se giró hacia papá. Por eso te digo, papá, tienes que pensar en grande como yo. Papá asintió sabiamente, mirando a Ethan con una mezcla de orgullo y adoración que nunca, ni una sola vez, me había dirigido a mí. Tu hermano tiene razón, Olive. Tiene una mente para los negocios. Entiende el apalancamiento. ¿Tú? Bueno, siempre has sido mejor siguiendo órdenes. No todos son lo suficientemente inteligentes como para ser emprendedores. No lo suficientemente inteligente, repetí. Miré mi plato de plástico. Miré la carne blanca y seca. Pensé en la transferencia bancaria que hacía cada mes. Pensé en el hermano emprendedor que actualmente estaba apalancando el fondo de jubilación de mis padres para esquemas que nunca se materializaban. Bueno, continuó papá, limpiándose la boca. Al menos tienes seguridad laboral. Es estable. Te mantiene fuera de problemas. Hablaron por encima de mí durante el resto de la comida. Hablaron de vecinos que no conocía, de programas de televisión que no había visto y de vacaciones que planeaban tomar. Me senté en la mesa de cartas tambaleante, el viento de la ventana enfriando el sudor de mi espalda, comiendo patatas frías. Era invisible. Era una billetera, una mula de carga, una decepción. Pero mientras miraba a mi padre, viendo el ligero tono gris de su piel, recordé algo más. Recordé la llamada telefónica de hace 2 años, el pánico, la cirugía que el seguro no cubriría por completo. Me llamaron no lo suficientemente inteligente para ganar dinero. Me llamaron secretaria. Pero no sabían de quién era realmente el nombre en los cheques que mantenían esta casa funcionando. Y a medida que el recuerdo se desvanecía, devolviéndome a las luces estériles de la terminal del aeropuerto, una amarga comprensión subió por mi garganta. Había pagado por el corazón que actualmente latía en el pecho de mi padre. El mismo corazón que no tenía espacio para mí. La gente siempre dice que no se le puede poner precio a la familia. Pero en la casa de los Holden, la familia tenía un precio muy específico. Y hace 2 años, descubrí exactamente cuánto costaba mantener vivo a mi padre. Era un martes cuando el pecho de papá se apretó como un torno. Los médicos lo llamaron un ataque al corazón de viudo. Obstrucción masiva. Peligro inmediato. Para cuando recibí la llamada a través de un teléfono satelital en una polvorienta tienda de campaña de mando en Siria, ya lo estaban llevando a cirugía para un bypass triple de emergencia. Estaba a 7,000 metros de distancia. No pude tomar su mano. No pude llevar a mamá al hospital. Pero pude hacer lo único para lo que siempre fui buena. Pude pagar. Verás, el seguro médico de mis padres era como su estilo de vida. Llamativo en la superficie, pero lleno de agujeros por debajo.
Tenían un plan con un deducible alto que apenas cubría un chequeo de rutina, y mucho menos una cirugía a corazón abierto. Y el cirujano cardíaco especializado estaba fuera de la red. El hospital quería un depósito masivo para proceder con las mejores opciones de atención o lo iban a estabilizar y transferir a una instalación del condado de menor nivel. Eso no era una opción. No para Frank Holden. La imagen lo era todo. Mientras yo coordinaba frenéticamente con el departamento de facturación del hospital a través de una conexión entrecortada, mi hermano Ethan también estaba ocupado. Estaba en Facebook. Vi las capturas de pantalla más tarde. Ethan había publicado una foto de papá intubado en la UCI, una violación de la privacidad que me revolvió el estómago, con un largo pie de foto lacrimógeno sobre su héroe luchando por la vida. Y en la parte inferior de la publicación, había un enlace, una página de GoFundMe. Ayuda a que el corazón de los Holden sane. Decía Meta, $20.000. Las donaciones llegaron a raudales. Amigos, vecinos, primos lejanos, todos contribuyeron, conmovidos por el poético ruego de ayuda de Ethan. Pero el departamento de facturación del hospital nunca vio un centavo de ese dinero de GoFundMe. Necesitamos la transferencia bancaria dentro de las 24 horas, señorita Holden, me dijo la administradora de facturación, con la voz desprovista de simpatía. O no podemos garantizar la suite de recuperación privada. No dudé. Inicié sesión en mi aplicación de banca militar de USA. Miré el saldo que había estado acumulando durante 5 años. No eran solo ahorros. Era mi paga por riesgo. Cada dólar en esa cuenta representaba un día que me había despertado en una zona de combate, sin saber si iría a dormir esa noche. Era dinero de sangre. Se suponía que sería mi pago inicial para una casa pequeña, una vida tranquila, tal vez un perro. Escribí los números. $50.000. Pulsé transferir. Mis ahorros se evaporaron en un solo clic. Desaparecidos. Enviados a un hospital en California para salvar a un hombre que acababa de decirme que no era lo suficientemente inteligente como para ser emprendedora. Una semana después, logré obtener un permiso de emergencia. Volé directamente al hospital. Cuando entré en la sala de recuperación, el aire olía a antiséptico y a caros arreglos florales. Papá estaba sentado, pálido pero sonriendo. Mamá revoloteaba a su alrededor, ajustando sus almohadas. Ethan estaba apoyado en el alféizar de la ventana, con aspecto cansado pero heroico. Ahí está, carraspeó papá. La viajera regresa. Hola, papá, dije, dejando caer mi bolso. ¿Cómo te sientes? Como $1.000.000, dijo, dando una palmada en la mano de mamá. O 50.000, supongo. Me quedé helada. Lo sabía. Estábamos tan preocupados por las facturas, dijo mamá con efusión, con lágrimas en los ojos. Se giró y abrazó a Ethan, apretándolo fuerte. Pero tu hermano. Oh, gracias a Dios por tu hermano. Se encargó de todo. Nos dijo que no nos preocupáramos por nada. Los miré fijamente. Mi boca se abrió ligeramente. Miré a Ethan. Seguramente la corregiría. Seguramente diría, en realidad, mamá, Olive transfirió los 50.000. El dinero de GoFundMe está en mi cuenta. Ethan me miró. Sus ojos estaban planos, indescifrables detrás de sus elegantes gafas. No se inmutó. Solo sonrió, una sonrisa humilde y de mártir, y se encogió de hombros. La familia lo es todo, mamá, dijo Ethan suavemente. Hice lo que tenía que hacer. Invertí las donaciones de la comunidad en ese proyecto de criptomonedas del que te hablé. Se duplicará para el próximo año y entonces tendremos una verdadera red de seguridad. Pero me aseguré de que el hospital cobrara ahora. Estaba mintiendo. Les estaba mintiendo en sus caras y estaba robando mi sacrificio para pulir su propia aureola. Ethan, dije, mi voz aguda. Tú no pagaste el hospital. La habitación quedó en silencio. El pitido constante del monitor cardíaco pareció hacerse más fuerte. ¿Qué? Espetó mamá, apartándose de Ethan. ¿De qué estás hablando? Yo transferí los $50.000, dije, mis manos apretándose en puños a mis costados. De mi cuenta de USA el martes por la mañana, esa fue mi paga por riesgo de Siria.
Ethan se quedó con el dinero de la donación. Esperaba un shock. Esperaba que mamá se volviera contra Ethan y exigiera la verdad. En cambio, la cara de mamá se endureció. Me miró con una mezcla de fastidio y decepción. Olive, basta siseo. ¿Basta de qué? De decir la verdad. Deja de llevar la cuenta, dijo, agitando la mano como si espantara una mosca. Este no es el momento para ser mezquina. Tu padre acaba de tener una cirugía de corazón. ¿A quién le importa de qué cuenta vino el dinero? Al final, todo es dinero de la familia. Se interpuso entre Ethan y yo, protegiéndolo físicamente de mi acusación. Tu hermano dio un paso al frente. Organizó a la comunidad. Él estuvo aquí. Tú estabas al otro lado del mundo jugando a ser soldado. No vengas aquí a intentar empañar su momento solo porque estás celosa. La palabra flotó en el aire como humo tóxico. Había vaciado mis ahorros de toda la vida para salvar a su marido y ella me estaba llamando celosa del hijo que actualmente estaba malversando fondos de caridad para apostar en criptomonedas. Miré a papá. Papá. No me miró a los ojos. Solo jugueteó con el control remoto del televisor. Tu madre tiene razón, Olive. No causes una escena. Simplemente nos alegramos de que la factura esté pagada. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se fracturó. No fue una rotura ruidosa. Fue una tranquila grieta fina en los cimientos de mi lealtad. Me di cuenta entonces de que para ellos, yo no era una persona. Era un recurso. Era un cajero automático al que podían patear cuando no dispensaba dinero lo suficientemente rápido y ignorar cuando sí lo hacía. Sé que no soy la única que ha sentido este escozor. Si alguna vez has sido el sustento económico de tu familia mientras otra persona recibía todos los elogios, por favor, dale a ese botón de me gusta ahora mismo. Y en los comentarios, simplemente escribe yo pagué para saber que no estoy sola en esto. Los miré a los tres. La unidad familiar perfecta. Está bien, dije en voz baja. No causaré una escena. Salí de la habitación del hospital. Caminé hasta el aparcamiento, me senté en mi coche de alquiler y grité hasta que mi garganta supo a sangre. Pero lo peor no fue la ira. Lo peor fue la pregunta que seguía resonando en mi cabeza más fuerte que el grito, ¿por qué sigo haciéndolo? ¿Por qué sigo enviándoles dinero cada mes? Necesitaba encontrar una respuesta. Y sabía que el único lugar donde podía pensar con claridad no era en esta ciudad. Era de vuelta en mi pequeño y solitario apartamento, dentro de una caja de metal que guardaba escondida en mi armario. Mi apartamento, ubicado a solo 10 millas de la base, es una fortaleza de silencio. Es la antítesis completa de la casa de mis padres en Bakersfield. No hay cortinas de terciopelo, ni armarios llenos de porcelana que nadie puede tocar, ni fotos familiares montadas donde yo soy convenientemente recortada. Aquí, las paredes están pintadas de un blanco limpio. Los muebles son funcionales. Un sillón de cuero para leer, una cama sencilla y un escritorio. La única decoración en la sala de estar es una esquina de gimnasio que parece más una cámara de tortura que un espacio de entrenamiento. Hay pesas rusas pesadas, una barra de dominadas montada en los montantes de la pared y una máquina de remo que ha absorbido galones de mi sudor. En la pared frente a la máquina de remo, pegado con cinta de pintor azul, hay un póster de David Goggins. Su cara está manchada de mugre, ojos intensos, mirándome directamente. Debajo de él está la cita que me saca de la cama a las 4 en punto todos los días, cuando crees que has terminado, solo estás al 40% de la capacidad de tu cuerpo. Este apartamento es mi santuario. Es el único lugar en el mundo donde no tengo que disculparme por ocupar espacio. Entré al dormitorio y me arrodillé. Metí la mano debajo de la cama y saqué una vieja caja de municiones oxidada. El metal estaba frío contra mis dedos. Pasé el pulgar por el pestillo, sintiendo la suciedad que se había asentado en las ranuras. Arena de Irak, polvo de Siria. Esta caja no contenía balas. Contenía algo mucho más volátil. La verdad. Abrí el pestillo. Dentro había docenas de cartas. Algunas estaban escritas en papel oficial militar, otras en el reverso de cartones de MRE o en papel de cuaderno arrugado. Ninguna tenía sellos. Ninguna había visto nunca el interior de un buzón.
Cogí una de la parte inferior de la pila. El papel estaba amarillento, la tinta ligeramente corrida, donde una gota de sudor, o tal vez una lágrima, había caído años atrás. Queridos mamá y papá, comenzaba la carta. Hoy perdimos a Jenkins. El umbé delante del mío chocó con un IED. El sonido fue tan fuerte que sentí que se me rompían los dientes. Tengo miedo. No sé si voy a volver a casa esta vez. Solo quería decirles que los quiero. Me quedé mirando las palabras. Recordé haberlas escrito a la luz de una linterna táctica roja. Mi mano temblaba tanto que apenas podía sostener el bolígrafo. La dejé y cogí otra fechada 3 años después. Querida mamá, hoy me ascendieron a mayor. Me pusieron la hoja de roble dorada en el cuello. Mi comandante dijo que soy la mejor estratega logística que ha visto. Ojalá hubieras estado allí. Nunca envié estas cartas. Durante mucho tiempo, me dije que era porque no quería preocuparlos. Me dije que los estaba protegiendo de las duras realidades de mi mundo. Pero eso era una mentira. No las envié porque sabía que no les importaría. Aprendí esa lección por las malas hace 5 años. Acababa de ser condecorada con la estrella de bronce por servicio meritorio en una zona de combate. Fue el momento más orgulloso de mi vida. Estaba rebosante de orgullo. Necesitaba compartirlo con alguien, con cualquiera. Así que tomé una foto de la medalla, la hermosa estrella de bronce suspendida de la cinta roja, blanca y azul, y se la envié por mensaje de texto a mi madre. Mamá, mira. Hoy recibí la estrella de bronce. Esperé. Miré mi teléfono durante horas, viendo los 3 pequeños puntos aparecer y desaparecer. Finalmente, llegó su respuesta. Qué bien, cariño. ¿Pero estás comiendo lo suficiente? Pareces delgada en tu foto de perfil. Además, la esposa de Ethan acaba de anunciar que está embarazada de nuevo. Quizás deberías mirar su vida y aprender cómo es la verdadera felicidad. Una medalla no te mantendrá caliente por la noche. Ese mensaje de texto mató algo dentro de mí. No fue una muerte ruidosa. Fue silenciosa, como una vela que se apaga en una tormenta. Me di cuenta entonces de que para Margaret y Frank Holden, mi rango, mis sacrificios y mis honores eran invisibles. No encajaban en la narrativa. No querían una hija guerrera. Querían una esposa, una madre, un accesorio para sus tarjetas de Navidad. Volví a meter las cartas en la caja de municiones y cerré el pestillo. El sonido resonó en la habitación vacía como un disparo. Me levanté y fui al armario. Dentro, colgado en una bolsa de plástico protectora, estaba mi uniforme de servicio. Abrí la cremallera de la bolsa. La tela azul oscuro estaba impecable, sin pelusas, lo suficientemente afilada como para cortar el cristal. Saqué la chaqueta del colgador y metí los brazos en ella. La transformación fue inmediata. Al abrocharme los botones plateados, mi postura cambió, mi columna vertebral se enderezó. El encorvamiento de la hija decepcionante desapareció, reemplazado por la postura rígida de un coronel. Me ajusté el cuello. Alisé las solapas. Me miré en el espejo de cuerpo entero de la puerta. En mi pecho izquierdo había una hilera de cintas de colores, filas y filas de ellas. Cada una contaba una historia. La estrella de bronce, la medalla por servicio meritorio, las medallas de campaña. Eran un caleidoscopio de dolor, victoria, pérdida y supervivencia. Y en mis hombros, apoyados pesadamente en las charreteras, estaban las águilas plateadas, la insignia de un coronel de pleno derecho. Me miré a los ojos en el espejo. No eres una criada, susurré al reflejo. No eres un fracaso. Eres la coronel Olive Holden. Llevas a hombres y mujeres al fuego, y los traes a casa. Por un momento, en el silencio de mi santuario, me permití sentir el peso de mi propio valor. No necesitaba que Frank me dijera que era inteligente. No necesitaba que Margaret me dijera que era bonita. No necesitaba que Ethan me dijera que era exitosa. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos ya me había dicho quién era, pero el momento no podía durar. Miré el reloj. Tenía que empacar. Tenía un vuelo que tomar. Tenía una boda a la que asistir. No como invitada de honor, sino como ayuda sin remuneración.
Lentamente, a regañadientes, me desabroché la chaqueta. Me quité la armadura de la coronel y volví a ponerme la sudadera gris y los jeans. Vi a la mujer poderosa desvanecerse en el espejo, reemplazada una vez más por la hermana con aspecto de indigente, pero esta vez fue diferente. Debajo de la sudadera, la piel era más gruesa. La mente estaba endurecida. Sabía algo que ellos no sabían. Sabía lo que colgaba en mi armario, y sabía que, tarde o temprano, el resto del mundo también lo vería. Agarré mi bolsa de lona. Era hora de ir a la boda. Era hora de ser humillada una última vez antes del final. Si realmente quieres saber dónde te clasificas en la jerarquía de tu familia, no mires la tarjeta de Navidad. Espera una boda. 6 meses antes del incidente del aeropuerto, mi prima Jessica se casó en un viñedo en el Valle de Napa. Fue un asunto rústico y elegante, que es solo un código para gastar $50,000 en hacer que un granero pareciera que no estaba lleno de heno. Yo no estaba en la fiesta de bodas. Jessica tenía 6 damas de honor, todas con vestidos a juego de color rosa polvoriento, bebiendo mimosas en la suite nupcial desde las 10 de la mañana. Yo, por otro lado, llevaba pantalones negros y una camisa polo negra. Parecía menos un miembro de la familia y más personal de Catherine. Eso fue a propósito. Olive, cariño, mi madre había dicho 2 días antes. Como no estás, ya sabes, en las fotos y eres tan buena en logística, te ofrecimos para ayudar a la coordinadora. Estás acostumbrada a levantarte temprano, ¿verdad? Así que, mientras Ethan dormía la resaca en su suite de hotel, yo estaba en el césped a las 7 de la mañana descargando 200 sillas plegables blancas de un camión de reparto. Las coloqué con precisión militar. Filas perfectas, ángulos perfectos. Traté ese césped como una plataforma de ejercicios. Al mediodía, el sudor me pegaba la camisa a la espalda. Mis manos estaban cubiertas de polvo. Me retiré detrás de la carpa principal de recepción para beber una botella de agua y recuperar el aliento a la sombra. Fue entonces cuando los escuché. La voz de mi madre se oye lejos. Tiene una cualidad penetrante, especialmente cuando está cotilleando. Estaba de pie justo al otro lado de la pared de lona con mi tía Linda y mi tía Carol. Es una pena que Olive no sea dama de honor, dijo tía Linda. Su voz goteaba esa falsa simpatía que las mujeres del sur dominan también. Es la única prima que se quedó fuera. Oh, Linda, por favor, se burló mi madre. Pude escuchar el tintineo del hielo en su vaso. Mira la lista. Jessica y sus amigas son menuditas, delicadas. Si pongo a Olive ahí, parecería un caballo Clydesdale entre pura sangre. Arruinaría la estética. Me quedé paralizada. La botella de agua crujió en mi mano. Además, continuó mamá, bajando la voz a un susurro conspiratorio que en realidad era más fuerte. Olive es ruda. Es dura. Ha estado en el desierto demasiado tiempo con todos esos hombres. Ya no sabe ser suave. Honestamente, le dije a la organizadora que la mantuviera en logística. Si se para en la entrada saludando a los invitados, la gente podría pensar que es seguridad. Las tías se rieron. Fue un sonido ligero y tintineante que me revolvió el estómago. Me quedé allí mirando la lona blanca. Ruda, dura, seguridad. Miré mis manos. Eran manos fuertes. Habían salvado vidas. Habían construido refugios. Habían sostenido a hombres moribundos. Pero para mi madre, eran solo herramientas feas que debían esconderse en el cuarto trasero. No las confronté. No me fui dando un portazo. Simplemente aplasté la botella de agua vacía, la tiré a la basura y volví al trabajo. Dirigí el estacionamiento con ballet. Llevé a los invitados a sus asientos. Me convertí exactamente en lo que querían, una maquinaria invisible. La recepción de esa noche fue un borrón de ruido y excesos. La barra libre era el centro de gravedad y orbitando más cerca de ella estaba Ethan. Mi hermano estaba en plena forma. Llevaba un smoking que costaba más que mi primer coche, haciendo de anfitrión con un grupo de damas de honor que no sabían que sus tarjetas de crédito estaban al máximo. Era ruidoso, expansivo y ya llevaba 3 copas por encima de su límite. Yo estaba de pie cerca de la entrada de la cocina, asegurándome de que los camareros tuvieran un camino despejado.
Cuando la música se suavizó para los discursos, Ethan, decidiendo que necesitaba ser parte del momento, tropezó hacia donde Jessica, la novia, estaba de pie. Ella lucía radiante con un vestido Vera Wang hecho a medida que brillaba bajo las luces de cadena. Jess arrastró Ethan, agitando una copa llena de Cabernet Sauvignon como la batuta de un director. Te ves cara. Se abalanzó hacia adelante para un abrazo. Tropezó con un cable de micrófono. Sucedió a cámara lenta. El vaso se le escapó de la mano. El líquido rojo oscuro describió un arco en el aire como un salpicadura de sangre. Splash. El silencio fue instantáneo. El vino tinto golpeó el inmaculado corpiño blanco de Jessica y se derramó por la falda. Parecía una herida de bala. Jessica jadeó, sus manos volaron a su boca. La música se cortó. 200 invitados miraron horrorizados. Ethan se apresuró a recuperar el equilibrio. Miró la mancha, luego las caras sorprendidas. El pánico brilló en sus ojos. Necesitaba un chivo expiatorio. Necesitaba un arreglador. Sus ojos se fijaron en mí en las sombras. Olive, gritó, su voz resquebrajada con autoridad desesperada. Olive, ven aquí. Trae una toalla. Salí de las sombras. No te quedes ahí parada, gritó Ethan, señalando con un dedo tembloroso la mancha que había causado. Arréglalo. Sabes cómo limpiar desastres. Estás acostumbrada a estas cosas insignificantes. Ponte de rodillas y frota antes de que se fije. Mi madre se apresuró, no para regañar a Ethan, sino para reforzar su orden. Olive, date prisa. Haz algo. No dejes que tu hermano quede mal. La injusticia me golpeó tan fuerte que me sentí mareada. No dejes que quede mal. Él acababa de arruinar un vestido de $5.000, y a mí me ordenaban limpiarlo como una sirvienta porque yo era la ruda. Miré a Ethan. Estaba sudando, patético, escondiéndose detrás de su hermana mayor una vez más. Miré a Jessica. Estaba llorando en silencio, paralizada. Caminé, no por Ethan, no por mamá, sino por la novia. Tomé una botella de agua mineral del bar y una servilleta blanca limpia. Caminé hacia Jessica y me arrodillé en el césped. Está bien, le susurré. Yo me encargo. Limpié la mancha. Me concentré en la tela, ignorando los cientos de ojos que me taladraban la espalda. Ignoré a Ethan, que ahora explicaba en voz alta al novio que había sido un accidente, y que Olive lo tenía controlado. Mientras estaba arrodillada en la tierra, quitando vino de la seda, levanté la vista. Vi a mi madre dando palmadas en la espalda a Ethan, consolándolo. Vi a mi padre negando con la cabeza hacia mí, como si no me hubiera movido lo suficientemente rápido. Y justo entonces, entre el olor a vino y perfume caro, escuché un sonido que nadie más podía oír. Crack. Fue el sonido del último lazo rompiéndose. La cuerda invisible que me había atado a su aprobación, a su amor, a su órbita tóxica. Se rompió limpiamente en dos. Terminé de limpiar el vestido. No estaba perfecto, pero estaba mejor. Me levanté. Mis rodillas estaban manchadas de hierba. Gracias, Olive, susurró Jessica, apretándome la mano. De nada, dije. Me giré hacia mi familia. Ethan ya se estaba riendo de nuevo, contando la historia como si fuera la víctima de un vaso torpe. Mamá estaba sonriendo. No dije una palabra. Me di la vuelta y me fui. Pasé la barra libre, pasé el puesto de ballet y salí por la puerta del recinto. Caminé por la carretera oscura y silenciosa. Necesitaba silencio. Necesitaba lavar el ruido de su hipocresía de mis oídos. Seguí caminando hasta que vi el campanario de una pequeña y antigua capilla en la distancia. Caminé hasta que la música pesada de los bajos de la recepción de la boda no fue más que un latido sordo en la distancia. Caminé hasta que el camino de grava se convirtió en pavimento agrietado y los viñedos dieron paso al pequeño y tranquilo pueblo que bordeaba la finca. Mis rodillas todavía estaban húmedas por el agua con gas y el vino tinto. Mis manos, normalmente lo suficientemente firmes como para desactivar explosivos, temblaban. No por miedo, sino por una rabia tan fría que se sentía como hipotermia. No sabía dónde iba hasta que vi el campanario.
Era una pequeña capilla blanca de tablillas, del tipo que se ve en las postales de la América rural. El cartel de la entrada decía San Judas, abierto a todos. San Judas, el patrón de las causas perdidas. Me pareció apropiado. Empujé las pesadas puertas de roble. El aire dentro era fresco y olía a cera de abejas, viejos himnarios y silencio. Era el tipo de silencio que se siente presionando los tímpanos. Caminé por el pasillo central, mis zapatillas chirriando levemente sobre el suelo de madera y me deslicé hasta el último banco. No me arrodillé. No recé. Simplemente me senté allí, mirando la sencilla cruz de madera en la parte delantera del altar, tratando de regular mi respiración. Dentro, fuera, justo como nos enseñaron en la escuela seré. Te sientas como si esperaras una emboscada, hija. La voz me sobresaltó. Era ronca, desgastada por el tiempo, pero tenía un núcleo de acero. Me giré. Un anciano salía arrastrando los pies de la sacristía llevando un trapo de pulir. Debía tener 90 y tantos años. Se movía con una cojera pesada, apoyándose en un bastón, pero su espalda estaba recta como una tabla. Llevaba un sencillo cuello clerical, pero prendido de sus tirantes había un pequeño y descolorido pin de solapa, un paracaídas con alas. Me puse de pie instintivamente. Lo siento, reverendo. No sabía que había alguien aquí. ¿Puedo irme? Siéntate, ordenó. No era una petición. Era una orden. Me senté. Él se acercó cojeando y se sentó en el banco directamente enfrente de mí. Me miró de arriba abajo, sus ojos azules acuosos me escanearon con una precisión que reconocí. No estaba mirando mi ropa manchada. Estaba mirando mi postura, la tensión de mi mandíbula, la forma en que mis manos descansaban listas en mis rodillas. ¿Ejército?, preguntó. Fuerza aérea, señor, respondí. Tácticas especiales. Asintió lentamente, una pequeña sonrisa tocando sus delgados labios. 82ª Aerotransportada, Normandía, 1944. Reconozco a un soldado cuando lo veo. Llevamos el peso de manera diferente a los civiles. Se inclinó hacia adelante, apoyando la barbilla en su bastón. Entonces, coronel, supongo que es usted un oficial por la forma en que lleva la cabeza. ¿Por qué está sentada en mi iglesia con el aspecto de haber perdido una guerra? Aparté la mirada. Quería decirle que no era nada. Quería decir que era solo drama familiar. Pero algo en su mirada, forjada en una guerra hace 70 años, hacía imposible mentir. Siento como si estuviera luchando en el lado equivocado, susurré. Les doy todo, mi dinero, mi tiempo, mi dignidad, y me miran como si no fuera nada, como si fuera una sirvienta. El viejo pastor asintió como si hubiera escuchado esta historia 1000 veces antes. ¿Familia? Sí. Y déjame adivinar, carraspeó. ¿Crees que si solo les sirves un poco más, si solo te sacrificas un poco más, finalmente te verán? Finalmente te saludarán. Solo quiero que me respeten, dije, con la voz quebrada. Mando respeto de generales. ¿Por qué no puedo obtenerlo de mi propio hermano? El anciano suspiró. Señaló con un dedo nudoso la Biblia que descansaba en el banco entre nosotros. Ábrela, dijo. Mateo 1:57. Dudé, luego tomé el libro. Las páginas eran delgadas y arrugadas. Encontré el versículo. Un profeta no carece de honra, sino en su propia tierra y en su propia casa. Lo leí 2 veces. Las palabras parecían vibrar en la página. ¿Sabes lo que eso significa, soldado?, preguntó el pastor suavemente. Negué con la cabeza. Significa que las personas que te vieron crecer, que te cambiaron los pañales, que te conocieron antes de que te convirtieras en quien eres, a menudo son las últimas en ver tu grandeza, dijo. Su voz se hizo más fuerte, llenando el espacio vacío. Para el mundo, eres un león, un guerrero, un protector. Pero para tu propia casa, eres solo olive. Eres familiar, y la familiaridad engendra desprecio. Golpeó su bastón en el suelo para enfatizar. Dios te dio el corazón de un león, hija. Te dio garras y dientes y un rugido que puede sacudir las montañas. Entonces,
¿Por qué, en el nombre de Dios, insistes en vivir como un ratón solo para complacer a una manada de gatos domésticos? Un ratón entre gatos domésticos. La imagen me golpeó con fuerza. Eso era exactamente lo que había estado haciendo. Me había estado encogiendo. Había estado atenuando mi luz para que no brillara demasiado en los ojos de Ethan. Había estado aceptando las migajas de la mesa porque tenía miedo de perder mi asiento en ella. Pensé que era mi deber, dije. Son de mi sangre. La sangre es biología, dijo el viejo, levantándose con un gemido. La lealtad es una elección. El respeto se gana. Y si no pueden respetar al coronel, no merecen a la hermana. Me miró por última vez. Deja de esperar a que te den honor. No tienen nada que dar. Tienes que tomarlo. Se giró y cojeó de vuelta hacia el altar, desapareciendo en las sombras, dejándome sola con el silencio. Pero el silencio ya no era pesado. Era clarificador. Me quedé sentada allí durante mucho tiempo, observando las motas de polvo bailar a la luz de la vidriera. El adormecimiento que me había paralizado en la boda se había ido. La tristeza se había ido. En su lugar había algo frío, duro e increíblemente afilado. Me di cuenta de que había estado librando la batalla equivocada. Había estado tratando de ganar su amor a través de la sumisión. Pero no se negocia con terroristas, y no se ruega respeto a los narcisistas. Pensé en el próximo viaje familiar a Hawái. Ethan lo había reservado, usando mis puntos de tarjeta de crédito, por supuesto, como un retiro de sanación para la familia. Lo había estado temiendo. Había planeado ir, llevar las maletas, pagar las cenas y sonreír mientras me insultaban. No más. Sé que muchos de ustedes que están escuchando ahora han sentido este mismo momento. Ese momento en que te das cuenta de que te has estado prendiendo fuego solo para mantener calientes a los demás. Si estás harto de ser el ratón en tu familia, necesito que le des a ese botón de me gusta ahora mismo. Y en los comentarios, quiero que escribas una sola palabra, respeto. Demostremos al mundo que hemos terminado de rogar por lo que merecemos. Me levanté. Mis piernas se sentían fuertes. No iba a cancelar el viaje a Hawái. Oh, no. Iba a ir. Pero no iba como Olive, la criada. No iba como Olive, la hermana. Iba como Coronel Holden. Iba a darles exactamente lo que querían. Unas vacaciones familiares que nunca, jamás olvidarían. Les dejaría ver la verdad. Les dejaría ver al león. Y luego, cuando el polvo se asentara, me iría para siempre. Abrí las puertas de la iglesia y salí de nuevo a la noche. El aire estaba fresco en mi cara. Saqué mi teléfono del bolsillo. Estaba vibrando con mensajes de texto de mamá, preguntando dónde estaba y exigiendo que regresara para ayudar a limpiar. Borré la conversación. Tenía una misión que planificar. El olor a cera de abejas y el silencio de la antigua capilla se evaporaron, reemplazados instantáneamente por el asalto sensorial del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Estaba de vuelta en el presente, de vuelta en el ruido, de vuelta en la pesadilla. Los altavoces de arriba emitían un anuncio automático sobre equipaje desatendido, pero apenas era audible sobre el bullicio de miles de viajeros que se arrastraban, se quejaban y se apresuraban. Me quedé en medio de la terminal internacional Tom Bradley, agarrando las asas de las maletas hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Mi familia, si es que todavía podía llamarlos así, ya se había movido. Porque tenían boletos de primera clase comprados con puntos que Ethan había tomado prestados de mi cuenta hace años y nunca había devuelto. Pasaron rápidamente por el carril de control prioritario. Era una alfombra roja de viaje, corta, eficiente y custodiada por un agente sonriente que desenganchó la cuerda de terciopelo para ellos como si fueran de la realeza. Yo, con mi boleto de economía arrugado para el asiento 37B, fui relegada a los carriles de embarque generales. Era una llamada de ganado. La fila serpenteaba de un lado a otro del piso de la terminal en un laberinto interminable de barreras de cinta retráctiles. Estaba llena de padres cansados que lidiaban con niños pequeños que gritaban, mochileros durmiendo en su equipaje y personas como yo, exhaustas, invisibles y esperando. Avancé lentamente, arrastrando mi pesada bolsa de lona por el suelo con mi bota. La fila se movía a la velocidad de un glaciar. A mi izquierda,
Separada solo por un panel de plexiglas, estaba la zona prioritaria. Ethan ya había pasado el control inicial de documentos, pero en lugar de dirigirse a las máquinas de rayos X, se detuvo. Realmente se detuvo y se apoyó en la mampara de cristal, esperando que yo lo alcanzara de mi lado de la pared. Se quitó las gafas de sol, colgándolas en el cuello en V de su camiseta de diseñador. Me miró, atrapada en el apretón de la población general, y sonrió. Era la sonrisa de un hombre que cree haber ganado la lotería de la vida. «Aguanta, hermanita», gritó por el espacio entre los paneles de cristal. Su voz fue lo suficientemente fuerte como para hacer girar cabezas en ambas filas. «No pierdas el vuelo. Sabes que no esperan el avión por los pasajeros de clase económica. La parte trasera del autobús no espera a nadie». Algunas personas en mi fila rieron nerviosamente. La mayoría solo parecía molesta. No respondí. Solo lo miré, mi cara una máscara de piedra. Mi madre y mi padre estaban de pie justo detrás de él. Mamá estaba jugueteando con la cremallera de su bolso Louis Vuitton, actuando como si el aire en el carril prioritario fuera más limpio que el aire que yo respiraba. Levantó la vista y me vio de pie, mirándola. Vi un destello de algo en sus ojos. No culpa, no lástima, sino vergüenza. Vergüenza de que yo estuviera asociada con ella. Se acercó a mi padre, pero no susurró. Margaret Holden nunca susurra cuando quiere dejar claro un punto. «Frank, date la vuelta», dijo, su voz cortando el ruido ambiental como un cuchillo dentado. «No la saludes. No la reconozcas». «Margaret, es nuestra hija», murmuró papá, aunque obedientemente le dio la espalda. «Mírala», Frank siseó mamá, gesticulando vagamente en mi dirección sin hacer contacto visual. «Parece una vagabunda. Esa sudadera está sucia. Si la gente nos ve saludando, pensarán que viajamos con la servidumbre. O peor, es vergonzoso. Simplemente finge que no la conoces hasta que lleguemos a Hawái, y podré obligarla a ponerse un vestido». Fingir que no la conocía. Las palabras flotaron en el aire. La pareja que estaba delante de mí, un par de turistas de aspecto agradable con cortavientos a juego, se giró para mirarme. Los ojos de la mujer se suavizaron con lástima. Miró mi ropa desgastada, mi coleta desordenada y luego a la mujer bien vestida que acababa de repudiarme. «Lo siento, cariño», me susurró la mujer, negando con la cabeza. «Eso es horrible». Miré a la extraña. «Está bien», dije suavemente. «Ella tiene razón. Ella no me conoce». Y era la verdad. Ella no me conocía. Conocía un fantasma. Conocía un felpudo. No conocía a la coronel. La fila avanzó. Yo era la siguiente. Me acerqué al podio de la TSA. El agente sentado detrás del alto mostrador era un hombre de unos 50 años, corpulento, con ojeras que hablaban de dobles turnos y horas extras obligatorias. No levantó la vista. Solo extendió una mano enguantada. «Identificación y pase de abordar», murmuró. Era un guión que había repetido 10,000 veces. Detrás de mí, la fila se apretaba. Impaciente. A mi izquierda, Ethan y mis padres seguían observando, esperando verme torpe, esperando verme soportar la indignidad del registro de un plebeyo. Esperaban que sacara mi licencia de conducir de California. Esperaban que me quitara los zapatos, sacara mi laptop y me deslizara por el escáner en calcetines como todos los demás. Metí la mano en el bolsillo delantero de mi sudadera. Mi mano rozó el cambio suelto. Rozó el pañuelo arrugado. Encontró la delgada cartera de cuero negro que solía guardar en lo más profundo de mi equipo táctico. La saqué. El movimiento captó la atención del agente de la TSA. Levantó la vista, esperando una licencia de plástico estándar. En cambio, abrí la cartera. Saqué una tarjeta blanca. No era una licencia de conducir. No era una tarjeta de pasaporte. Era una CAC-CC, una tarjeta de acceso común. Pero esta no era la identificación estándar emitida a los reclutas nuevos o contratistas. Esta tenía una gruesa barra de color vertical que denotaba un rango de oficial superior. Y incrustado en el plástico había un chip de computadora dorado que brillaba bajo las luces fluorescentes de la terminal.
Era la llave del reino. Era una tarjeta que decía: respondo al presidente de los Estados Unidos, no a Margaret Holden. No se la di a la gente. No la deslicé por el mostrador sumisamente. La coloqué firmemente sobre el cristal del escáner con un golpe seco. El sonido fue silencioso, pero para mí sonó como un mazo cayendo en un tribunal. El agente de la TSA parpadeó. Miró la tarjeta. Miró el chip dorado. Luego sus ojos se posaron en mi cara. Miró la sudadera. Miró la coleta. Y luego volvió a mirar la tarjeta, tratando de reconciliar las dos imágenes. Su postura cambió al instante. El aburrimiento desapareció, reemplazado por una repentina y eléctrica alerta. Abrió la boca para hablar, para hacer la pregunta que se estaba formando en sus labios. Me incliné. Apoyé los antebrazos en el podio, poniendo mi cara al nivel de la suya. No sonreí. Mis ojos estaban fríos, duros y absolutamente aterradores. Escanéalo, ordené. No era una petición. Era una orden dada con todo el peso de 20 años de mando detrás de ella. Escanéalo, repetí, mi voz bajó una octava, y mira la pantalla. El agente tragó saliva con dificultad, su mano tembló ligeramente mientras buscaba su pistola escáner. A mi izquierda, Ethan seguía riéndose de algo que había dicho papá. No tenían ni idea de que el suelo bajo sus pies estaba a punto de abrirse. No tenían ni idea de que la vagabunda de la fila económica acababa de quitar la espoleta a una granada. El agente apretó el gatillo del escáner. Un rayo láser rojo recorrió el código de barras de mi identificación. Bip. Durante una fracción de segundo, hubo silencio. Y entonces se desató el infierno. El rayo láser rojo golpeó el chip dorado incrustado en mi tarjeta de acceso común. En un mundo normal, para un pasajero normal, la máquina habría emitido un educado pitido agudo para señalar la aprobación. Pero mi tarjeta no era normal. Estaba configurada para el nivel más alto de seguridad operativa del Departamento de Defensa. Estaba diseñada para activar protocolos de anulación inmediata en cualquier punto de control federal. La máquina no pitó. En cambio, emitió un zumbido bajo y oscilante, un sonido como un bajo pesado que vibraba en el suelo. Ram, ram, ram. La pequeña pantalla LCD del podio, que generalmente mostraba una marca de verificación verde, de repente parpadeó en un violento y pulsante carmesí. Un texto se desplazó por ella en letras mayúsculas y en negrita que eran visibles incluso para las personas que estaban a 5 pies de distancia. Alerta crítica, autorización de nivel 5 detectada. Coronel de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, protocolo de operaciones especiales, código rojo. La reacción fue instantánea. Fue cinética. Código rojo. Tenemos un código rojo en el punto de control 4, gritó el agente detrás del podio, su voz quebrada por la adrenalina. Golpeó un botón de pánico debajo del escritorio. Arriba, luces estroboscópicas ámbar comenzaron a parpadear. La terminal, que hacía unos segundos era un mar de viajeros que se arrastraban, se quejaban y se apresuraban, estalló en caos. ¡Atrás! Todos atrás, gritó un agente de la TSA de la fila de al lado. Abrió los brazos, empujando físicamente a un hombre de negocios hacia atrás. Desde la periferia del punto de control de seguridad, el equipo de respuesta se materializó. 6 agentes de la TSA abandonaron sus puestos y corrieron hacia mí. Detrás de ellos, 2 policías del aeropuerto armados con rifles tácticos ARC-15 se abrieron paso entre la multitud, sus pesadas botas golpeando el suelo de linóleo. «Despejen el carril». «Despejen el carril ahora», rugió uno de los oficiales. La multitud jadeó y retrocedió, derribando postes y equipaje. A mi izquierda, detrás del plexiglás del carril prioritario, mi familia observaba la escena. Pero no vieron una autorización de seguridad. No entendieron el protocolo. Solo vieron las luces rojas intermitentes, los agentes que gritaban y las armas que se precipitaban hacia su hija vagabunda. La cara de Ethan se puso blanca. Parecía un ciervo mirando los faros de un camión. En su mente, solo había una explicación: yo era una criminal. Yo era una estafadora. Me habían sorprendido haciendo algo ilegal, y estaba a punto de arrastrarlo conmigo. «Está loca», gritó Ethan, su voz aguda y asustada.
No la conozco. Lo juro, oficial, no la conozco. Retrocedió tan rápido que tropezó con sus propios pies. El Starbucks Latte Venti en su mano, un macchiato de caramelo helado que costaba $7, salió volando. Plaz. El vaso de plástico golpeó el suelo. Café, leche y cubitos de hielo explotaron sobre los impecables azulejos del carril prioritario, salpicando el bolso Louis Vuitton de mi madre. Ethan, gritó mamá, pero no estaba mirando el desorden. Estaba mirando a los policías que ahora me rodeaban. Agarró el brazo de papá y lo apartó. Frank, no mires. Debe tener una bomba o drogas. Oh, Dios mío, el escándalo. Me quedé en el centro de la tormenta. No me moví. No me inmuté. Mantuve mis manos visibles, apoyadas en el podio, perfectamente en calma. Era el ojo del huracán. Los oficiales armados formaron un perímetro a mi alrededor, mirando hacia afuera, empujando a la multitud hacia atrás para crear una zona de amortiguación de 20 pies. No me estaban arrestando. Estaban asegurando el activo. Entonces la multitud se abrió. Un hombre atravesó el caos. Era enorme, llevaba una camisa blanca con 3 barras doradas en las hombreras. El supervisor principal de la TSA. Se movió con una determinación que silenció la sala. Pasó directamente junto al agente tembloroso del podio. Pasó directamente junto a los guardias armados. Se detuvo a 2 pies de mí. La terminal quedó en silencio sepulcral. Incluso los bebés que lloraban parecieron contener la respiración. Ethan estaba pegado al cristal, con la boca abierta, esperando verme abordada y esposada. El supervisor miró la pantalla. Miró mi tarjeta de identificación. Luego me miró a mí. Vio la postura. Vio los ojos. Reconoció la autoridad que trasciende la ropa. Chasqueó los talones. El sonido fue como un disparo. Se irguió a toda su estatura, cuadró los hombros y levantó la mano derecha en un saludo militar nítido y perfecto. Buenos días, coronel Holden, dijo con voz retumbante que llegó hasta las vigas. No fuimos informados de su horario de viaje, señora. Mis disculpas por el retraso. El silencio que siguió fue lo suficientemente pesado como para aplastar un tanque. Coronel, oí susurrar a mi padre. Era un sonido débil y ahogado. Lentamente devolví el saludo, cortando el aire con precisión. Descanso, supervisor. Gracias, señora. Bajó la mano, pero mantuvo su postura respetuosa. Hemos iniciado el protocolo VIP. Tenemos un vehículo de transporte seguro esperando en la pista para llevarla al sector militar. No necesitará esperar en esta fila civil. Señaló con desdén la fila de embarque general y luego con aún más desdén la fila prioritaria donde mi familia estaba paralizada. Recogí mi tarjeta CAC y la volví a guardar en mi cartera. Gracias, dije con frialdad. Agradezco la eficiencia. Giré lentamente la cabeza hacia la izquierda. La escena en el carril prioritario era una obra maestra de devastación. Ethan estaba de pie en un charco de café derramado. Sus zapatos de diseñador empapados en leche pegajosa. Sus gafas de sol colgaban torcidas del cuello de su camisa. Su rostro era una máscara de shock absoluto y sin adulterar. Me miró, luego al supervisor, luego de nuevo a mí. Su cerebro intentaba procesar la imposibilidad de lo que estaba viendo. Mamá se aferraba a su bolso contra el pecho, sus ojos muy abiertos y aterrorizados. Parecía haber visto un fantasma. Por primera vez en su vida, parecía pequeña. Papá solo miraba, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. Crucé miradas con Ethan. No sonreí. No me regodeé. Lo miré con el desapego frío y profesional de una oficial al mando observando una letrina desordenada. Te faltó un punto, dije, señalando el charco de café a sus pies. Luego me volví hacia el supervisor. Sácame de aquí, ordené. Tengo un avión que coger. Sí, coronel. Por aquí. Hagan un hueco, gritó el supervisor a la multitud. El mar de gente se abrió al instante. Los guardias armados se pusieron en formación, flanqueándome a cada lado. Agarré el asa de mi maltratada bolsa de lona. Me mantuve erguida.
Caminé hacia adelante. Pasé junto a los turistas boquiabiertos. Pasé junto a los agentes de la TSA atónitos. Y pasé directamente junto a la mampara de cristal que me separaba de mi familia. No los miré. No me despedí con la mano. Los dejé allí, de pie entre los restos de sus propias suposiciones. 3 figuras pequeñas e insignificantes ahogándose en un charco de late derramado, mientras yo caminaba hacia la pista donde residía el verdadero poder. Mientras las puertas automáticas se abrían, golpeándome con el olor a combustible de avión y libertad, me sentí más ligera de lo que me había sentido en 20 años. El fantasma se había ido. La criada se había ido. La coronel había llegado. Para la mayoría de la gente, el interior de un C-17 Globemaster es una pesadilla. Es un tubo metálico cavernoso sin ventanas que huele a fluido hidráulico, lona sin lavar y combustible de avión. No tiene asientos reclinables de cuero, servicio de toallas calientes ni un menú con opciones de champán. Grita, vibra y traquetea con la potencia bruta de 4 enormes motores turbofan. Para mí, era un santuario. Me senté en un asiento de red de nylon rojo, atada a la pared del fuselaje. Frente a mí había un palé de suministros de ayuda humanitaria destinados al Pacífico. Mis piernas estaban estiradas, mis botas descansando sobre el suelo de chapa diamantada. Un joven maestro de carga, un chico de no más de 22 años con una sonrisa que me recordaba mis primeros años en el servicio, pasó. Me entregó un pequeño vaso de plástico y una botella en miniatura de Jim Beam. Cortesía de la cabina, coronel, gritó por encima del rugido de los motores. El piloto dice, gracias por la compañía, punto. Gracias, sargento, grité de vuelta, rompiendo el sello del bourbon. Vertí el líquido ámbar en el vaso y di un sorbo lento. Quemó agradablemente al bajar, un fuego cálido para ahuyentar el frío de la terminal del aeropuerto. No estaba apretada en un asiento del medio junto a un baño. No estaba escuchando a mi madre quejarse del espacio para las piernas. Estaba volando en un avión multimillonario, tratada con absoluta dignidad. Me metí la mano en el bolsillo y saqué mi teléfono. Habíamos alcanzado la altitud de crucero y el wifi militar satelital a bordo era fuerte. Encendí la pantalla. Mis notificaciones no solo sonaron. El teléfono vibró tan fuerte en mi mano que sentí que le estaba dando un ataque. Había perdido 40 llamadas. Había cientos de mensajes de texto y mis aplicaciones de redes sociales, que generalmente permanecían inactivas, estaban explotando. Abrí TikTok primero. Ni siquiera tuve que buscarlo. El algoritmo lo sabía. El primer vídeo en mi página de inicio era un clip vertical tembloroso filmado por alguien que estaba en la fila de embarque general en LAX. La leyenda decía, POV, intentas avergonzar a una chica con sudadera y descubres que dirige todo el maldito ejército. Karma militar, respeto Karen Fafo. Pulsé reproducir. Vi la escena desarrollarse desde la perspectiva de un extraño. Vi la parte de atrás de mi propia cabeza. Vi a Ethan apoyado en el cristal, riendo, señalándome. Escuché su voz clara como el día, la parte de atrás del autobús no espera a nadie. Luego la cámara hizo zoom en mi madre, capturando cómo se escondía la cara y le decía a papá que me ignorara. La persona que filmaba añadió un texto superpuesto, mira este privilegio. Luego vino el clímax. El pitido, las luces rojas, el código rojo parpadeando en la pantalla, el saludo. La persona que filmaba había hecho zoom perfectamente en la cara de Ethan en el momento en que el supervisor de la TSA me saludó. Fue una obra maestra de sincronización cómica. Podría señalar el segundo exacto en que su alma abandonó su cuerpo cuando se le cayó su vaso de Starbucks. El vídeo había estado en línea durante 2 horas. Tenía 5.2 millones de visitas. Desplacé hacia abajo hasta los comentarios. Había 30,000 de ellos. ¿Viste su cara? Hermano, se le cayó el late como si fuera una patata caliente. La forma en que el supervisor se puso firme. Escalofriante. Esa chica no es solo una soldado. Es una jefa. La mamá tratando de esconderse. Señora, la vemos. Vemos su bolso Louis Vuitton y su actitud barata. Soy una veterana de la Fuerza Aérea. Es una coronel de pleno derecho. ¿Saben lo difícil que es para una mujer llegar allí?
Y su hermano la trató como a una vagabunda. Repugnante. Di otro sorbo de bourbon, una pequeña sonrisa asomando en mis labios. Pero los detectives de Internet no habían terminado. Nunca lo hacen. En los vídeos de respuesta, alguien ya había encontrado a Ethan. Actualización sobre el tipo del latte publicó un usuario llamado Internet Sleus. Su nombre es Ethan Holden. Afirma ser un magnate inmobiliario en Bakersfield. Busqué su LLC. Es una empresa fantasma para una estafa de criptomonedas de marketing multinivel. Tiene 3 demandas pendientes por honorarios de contratistas impagos. Además, sus inversores son principalmente el fondo de jubilación de sus padres. Cambié a Yelp. Busqué Holden Realty Group. Antes de hoy, Ethan tenía una calificación de 4.5 estrellas, principalmente de cuentas falsas que él mismo había creado. Ahora, era un páramo sólido de 1 estrella. El dueño grita a los veteranos en los aeropuertos. No confíe en este hombre con su dinero. Estafador, mentiroso, irrespetuoso. Si trata así a su propia hermana, imagínese cómo trata a los inquilinos. Su marca, lo único que Ethan valoraba más que el oxígeno, fue incinerada. Fue cancelado. En el lapso de un vuelo de 2 horas, su imagen de chico de oro había sido arrastrada por el barro digital, pisoteada y prendida a fuego. Mi teléfono zumbó de nuevo. Los mensajes de texto llegaban como fuego de mortero. Abrí el hilo de mamá. Olive, ¿qué has hecho? La gente nos está mirando en la cabina de primera clase. La azafata estaba susurrando sobre nosotros. ¿Por qué no les dijiste que nos ascendieran? Tienes un avión privado. Dejaste que tu madre fuera humillada. Desplacé hacia abajo. Ni una palabra sobre mi rango. Ni una palabra sobre la disculpa que merecía. Solo más demandas. Solo más yo. Luego el mensaje de texto de Ethan. Quítalo ahora. Olive, hablo en serio. Llama a tus amigos de la TSA. Diles que borren el vídeo. Mi teléfono no para de sonar. Los inversores se están retirando. Estás arruinando mi vida. Voy a demandarte. Me tendiste una trampa. Llevabas esa sudadera a propósito. Contéstame, tú. ¿Pero qué? Leí el último mensaje, llevabas esa sudadera a propósito. Tenía razón. Lo hice. Pero no por la trampa. La llevaba porque era cómoda. Él fue quien construyó la trampa con su propia arrogancia. Yo solo lo dejé caer en ella. Miré por la pequeña ventana del ojo de buey. Debajo de mí, el océano Pacífico era una vasta e interminable extensión azul. Nos acercábamos a Hawái. Las islas estaban por ahí en algún lugar, esperando. Miré el teléfono por última vez. Ethan estaba escribiendo de nuevo. Las pequeñas burbujas bailaban, prometiendo más veneno, más excusas, más manipulación. No lo bloqueé. Bloquearlo sería una reacción. Demostraría emoción. En cambio, pulsé el botón de encendido en el lateral del teléfono. Lo mantuve pulsado. Deslizar para apagar. Deslicé el pulgar por la pantalla. El caos digital, los mensajes de texto que gritaban, la fama viral, el drama familiar. Todo se arremolinó en un pequeño punto blanco en el centro del cristal negro y luego desapareció. La pantalla se oscureció. Tiré el teléfono en mi bolsa de lona y la cerré. Di el último sorbo de mi bourbon, sintiendo el calor extenderse por mi pecho. El ruido de los motores era fuerte, ensordecedor incluso. Pero dentro de mi cabeza, nunca había estado más silencioso. Estaban en un tubo de metal en algún lugar detrás de mí, atrapados con su ira y su mundo encogiéndose. Yo volaba hacia el sol. Cerré los ojos y recosté la cabeza en la red de carga. Dormí profundamente durante el resto del vuelo. El primer sueño sin sueños que había disfrutado en años. El sol comenzaba su lento y dorado descenso hacia el océano Pacífico, pintando el cielo sobre Wiki Beach con tonos morados amoratados y naranja quemado. Estaba sentada en una mesa alta en un bar al aire libre, del tipo donde el suelo es de arena y un tipo en la esquina está tocando una guitarra con un cover de Gobert de Rainbow. Delante de mí había un Mai Tai.
Era del Caro. Jugo de piña fresco, ron oscuro flotando en la parte superior, una rodaja de lima en el borde y una pequeña sombrilla de papel que se balanceaba con los vientos alisios. Fue la primera bebida que pedí en 20 años por la que no me sentí culpable de comprar. Di un sorbo, dejando que la dulzura se mezclara con el toque del alcohol. Cerré los ojos, escuchando el choque rítmico de las olas a solo 50 metros. Por primera vez desde que abordé ese C-17, mi teléfono estaba encendido, pero en silencio. No había revisado mis mensajes. No había revisado mi correo electrónico. Simplemente estaba existiendo. Ahí está. Te dije que estaría en el lugar Caro. La voz cortó la brisa havaiana como una motosierra. Se me cayó el estómago. No tuve que darme la vuelta para saber quién era. El vino, el privilegio, la desesperación. Solo podía ser Ethan. Abrí los ojos, dejando mi vaso sobre el posavasos. Se acercaron marchando por la arena como un ejército invasor de disfunción. Ethan lideraba la carga, con una camisa floral que todavía tenía los pliegues del empaque. Detrás de él, mamá y papá se arrastraban por la arena con zapatos de vestir, con aspecto sudoroso, miserable y completamente fuera de lugar en el paraíso. Pero Ethan no solo caminaba hacia mí. Caminaba con el brazo extendido, sosteniendo un trípode con su iPhone montado en la parte superior. La luz anular estaba encendida. Estaba transmitiendo en vivo. Chicos, miren, gritó Ethan a la pantalla de su teléfono, mostrando una sonrisa maníaca y aterradora. La encontré, la hermana pródiga. Estamos todos aquí. La reunión familiar de los Holden está sucediendo en vivo. Llegó a mi mesa y me puso la cámara en la cara. Saluda a la transmisión, Olive siseó entre dientes, sus ojos suplicándome que le siguiera el juego. Diles a todos que estamos bien. Diles que todo fue un gran malentendido. Lo miré. Miré las ojeras bajo sus ojos, la desesperación en su sudor. Se estaba ahogando. Internet había destruido su reputación, su negocio y su ego. Y ahora estaba tratando de usarme como un salvavidas. Mamá y papá arrastraron sillas sin preguntar. Se sentaron pesadamente. Papá inmediatamente hizo una señal a un camarero. Tomaremos una botella de su mejor Chardonnay, ordenó papá, sacando pecho. Y 3 órdenes de cola de langosta y filet mignon surf and turf, las grandes. Me miró y me guiñó un ojo. Estamos celebrando, ¿verdad, Olive? La familia está reunida de nuevo. Honestamente, pensaron que nada había cambiado. Pensaron que, como yo estaba sentada allí, el cajero automático estaba abierto para el negocio. Pensaron que podían pedir $200 de comida, que yo pagara por ella, y luego usar mi cara en una transmisión en vivo para rehabilitar su imagen. Olive, dijo mamá, acercándose a la mesa para tomar mi mano. Su palma estaba húmeda. Tu hermano ha estado muy preocupado. Míralo. Ha estado llorando todo el día. Sabe que cometió un error en el aeropuerto, pero somos familia. La sangre es más espesa que el agua, ¿verdad? No puedes simplemente desecharnos por un tonto malentendido. Ethan acercó la cámara, encuadrándonos en un plano cerrado. Adoptó una expresión sombría y trágica para su audiencia. Lo siento mucho, hermana, dijo Ethan, su voz temblaba con una teatralidad practicada. ¿Te quiero? Todos te queremos. Por favor, diles a todos que me perdonas. Diles que detengan el odio. Somos sangre. Miré el chat que se desplazaba rápidamente en su pantalla. Vi los comentarios pasar volando. Parece que está harta de ti, hermano. ¿Es esa la mamá? Parece falsa. No lo hagas, coronel. Lentamente, retiré mi mano del agarre de mi madre. Cogí mi servilleta y limpié el lugar donde me había tocado. La sangre es más espesa que el agua, repetí suavemente. Exacto, dijo papá con una sonrisa, metiéndose una servilleta en el cuello de la camisa. Esa es mi chica. Pero la cita completa, continué, mi voz endureciéndose, la sangre del pacto es más espesa que el agua del vientre. Significa que los lazos que elegimos son más fuertes que los que heredamos. La sonrisa se congeló en la cara de papá. El ojo de Ethan se contrajo.
Olive, no empieces, advirtió mamá, su voz bajando a ese susurro peligroso. No en cámara. No seas egoísta. Me puse de pie. Los superaba en altura. Durante años, me había hecho pequeña para que ellos pudieran sentirse grandes. Había encorvado mis hombros, usado ropa holgada y mantenido la boca cerrada. Pero ahora, de pie en el resplandor del atardecer, me puse a mi altura máxima. Miré directamente a la lente del iPhone de Ethan, no lo miré a él. Miré a los miles de extraños que observaban este desastre. ¿Quieren la verdad?, pregunté a la cámara. Olive, no. Ethan entró en pánico, tratando de quitar el teléfono, pero fue demasiado lento. Estas personas, dije, señalando a las 3 figuras congeladas en la mesa, no son mi familia. Comparten mi ADN, sí, pero una tenía comparte tu ADN una vez que está dentro de ti. Eso no la convierte en familia. Olive, chilló mamá, mirando alrededor para ver si otros comensales estaban mirando. Me acerqué a la lente, mi voz tranquila, fría y definitiva. Son parásitos, dije. Han vivido de mi dinero, mi energía y mi autoestima durante 20 años. Pensaron que era un huésped que nunca se agotaría, pero el huésped está muerto, y los parásitos van a tener que aprender a sobrevivir por sí mismos. Tú desagradecida, balbuceó papá, su cara poniéndose morada. La langosta se ve genial, dije, mirando al camarero que se acercaba con la cubitera de vino. Espero que la disfruten. Me metí la mano en el bolsillo trasero de mis jeans. Saqué mi cartera, la misma cartera negra que contenía la tarjeta que me había liberado. La abrí y saqué un billete de $20 impecable. Golpeé el billete contra la mesa. Cayó justo delante de Ethan. Eso es para mi Mai Tai, dije. Y una propina generosa para el camarero. Espera, no vas a pagar la cena, jadeó mamá, con los ojos saltones. Esta es una comida de $300. No podemos pagarla. Lo sé, dije. Mejor empiecen a lavar platos. Olive, no puedes irte, gritó Ethan, agarrándome el brazo. La transmisión sigue en marcha. Estás arruinando todo. Miré su mano en mi brazo. Luego miré sus ojos. Vuelve a tocarme, dije en voz baja. Y descubrirás exactamente lo que nos enseñan en el entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo. Ethan retiró su mano como si hubiera tocado una estufa caliente. Me di la vuelta. El sol se estaba deslizando justo por debajo del horizonte, enviando un último destello de luz verde a través del agua. El aire olía a sal y libertad. Empecé a caminar. Mis botas se hundían ligeramente en la arena suave, pero no me sentía pesada. Me sentía ingrávida. Detrás de mí, podía escuchar el caos estallando. Oí a mamá gritarle al camarero que no querían el vino. Oí a papá gritarle a Ethan que apagara la cámara. Oí a Ethan sollozar, lágrimas de verdad esta vez, rogando a sus seguidores que regresaran. No volví la cabeza, ni un centímetro. Caminé hacia el agua, donde las olas lavaban la arena, borrando las huellas de todo lo que había sucedido antes. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire del Pacífico. Estaba sola. No tenía familia a la que volver para Navidad. No tenía a nadie a quien comprar regalos. No tenía a nadie a quien llamar cuando aterrizara. Y era el sentimiento más hermoso del mundo. Era Olive Holden. Y por primera vez en mi vida, era libre. Alejarse de mi familia en Hawái fue la misión más difícil que ejecuté, pero también la más necesaria. A través de este viaje, aprendí una lección que quiero transmitirte. Tú enseñas a la gente cómo tratarte. Durante años, acepté sus migajas porque pensé que eso era todo lo que valía. Pero en el momento en que me di cuenta de mi propio valor, su poder sobre mí se desvaneció. Recuerda, establecer límites no es un acto de odio. Es el acto más elevado de respeto propio. Tú eres el comandante de tu propia vida. No dejes que nadie, ni siquiera tu propia sangre, te degrade a un subordinado en tu propia historia. Ahora, quiero saber de ti. ¿Cuántos de ustedes se aferran a una relación tóxica solo por la historia o la obligación, aunque los agote cada día? Si mi historia te dio aunque sea una chispa de coraje para finalmente defenderte, por favor, dale a ese botón de me gusta ahora mismo.
Ayuda a que este mensaje llegue a otros que sufren en silencio. Y si estás listo para dejar de ser el ratón y finalmente elegirte a ti mismo, quiero que escribas una palabra en los comentarios: libertad. No olvides suscribirte al canal para más historias de justicia y verdad. Nos vemos en la próxima misión. Despedidos.